La primera gran... ¿eh? Pero veréis el enfoque europeo es diferente al el enfoque americano. Y veréis por qué. La Primera Guerra Mundial, bueno, la primera fase de internalización de las economías, muy bestias, fue de 1870 a 1913. Esta fase se rompió o acabó en la Primera Guerra Mundial. En esta fase, ¿qué hubo? Hubo una revolución industrial. Esta revolución industrial aportó la máquina de vapor. La máquina de vapor abarató muchísimo los costes de transporte y se expandió a nuevas áreas que podían llegar a nuevas áreas, producir en nuevas áreas porque había la máquina de vapor. Este primer gran movimiento de internalización de las economías es diferente al actual en dos cosas. Había una total movilidad laboral. O sea, el que se quería ir a Argentina a trabajar, se iba a Argentina a trabajar. El que se quería ir a Estados Unidos a trabajar, se iba a Estados Unidos a trabajar. El primer gran movimiento de internalización se abrió la economía y hubo una gran libertad de movimiento laboral. El capital laboral se expandió. Pero habían restricciones al comercio. Y esas restricciones al comercio era la Commonwealth. El Imperio Británico dominaba las colonias e impedía a la gente exportar a los países británicos. Pero la primera internalización global fue que hubo una gran movilidad laboral, ¿vale? Pero habían restricciones a los bienes de servicio. Y fue una primera internalización muy financiera, de los famosos bonos. Que habéis visto con el Montecristo, invertían en el bono del transporte del ferrocarril de Estados Unidos, el bono del transporte, acciones de no sé qué, de las minas en Sudáfrica. O sea, la primera internalización fue muy financiera y muy de movimientos de personas, pero habían restricciones a los movimientos de bienes de servicio. ¿Vale? Estas restricciones fue lo que empujó a Alemania a reclamar su espacio vital. El concepto de espacio vital alemán, queremos tener un área de influencia en el que nosotros también podamos exportar. Y no nos dejan exportar nuestros bienes de... Necesitamos expandirnos para poder exportar nuestros productos. Y esa expansión fue la que hubo una primera fase de libre comercio financiera y de mano de obra, pero no de bienes y servicios, y esto fue lo que provocó la Primera Guerra Mundial. Esto es muy importante mentalizarse porque luego seguiré con la historia, ¿vale? Todo esto se rompió con la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial la perdieron los alemanes. Y a los alemanes se les impuso unas penalizaciones económicas muy fuertes. Y además se cerraron todos los países. Se volvieron proteccionistas todos los países. Después de la Primera Guerra Mundial, todos los países salieron muy debilitados. Y cuando Francia se cerró, Italia se cerró. En lugar de abrir sus fronteras para facilitar el comercio y permitir la recuperación mundial, se cerraron. Se volvieron proteccionistas. Y a los alemanes se pusieron unas penalizaciones muy fuertes. Esto es muy importante, que lo entendáis. ¿Eh? Sí que las pagaron. No, esas fueron las de la Segunda Guerra Mundial, las que acabaron de pagar. Te estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, sí que las pagaron. ¿Sabéis cómo las pagaron? ¿Eh? Emitiendo moneda. Hicieron un concepto que se llama la monetarización de la deuda. Es un concepto económico. Que luego os explicaré quién más se lo ha hecho esto de monetizar la deuda. ¿Eh? ¿Los qué? Los americanos también lo hacen con el dólar. No, eso es otra cosa que lo veremos luego. Los países sudamericanos.
tenían déficits muy grandes y monetarizaron la deuda. ¿Y eso qué les provocó? Inflación desbocada. En Alemania, o en los países sudamericanos, pero ahora sigo en Alemania, hubo una inflación desbocadísima, bestial, brutal. Los fajos aquellos de billetes que se ven a veces en las fotos decían que una cerveza valía 1.000 millones de marcos alemanes, ¿no? Y el pueblo alemán pasó una época de hambre física y de pobreza extrema y hambre de no comer, no hambre de estoy haciendo régimen, hambre de no comer. Y esto los traumatizó mucho a los alemanes. Y fruto de este caldo de cultivo surgió un movimiento ultranacionalista que fue Adolf Hitler, que subió al poder y provocó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la reacción después de la Segunda Guerra Mundial? Dijeron, después de la Segunda Guerra Mundial se juntaron, hicieron el plan Marshall, dijeron, no solo no nos vamos a cerrar, sino que vamos a salir abiertos, vamos a abrir nuestras economías para permitir relanzarlas. Y Alemania no es que la vayamos a castigar, sino que le vamos a dejar todo el dinero del mundo. Hicieron un plan Marshall que le inyectaron dinero para que de esta forma nos pueda devolver a nosotros Unidos. O sea, les voy a dar dinero para que construyan su industria, le voy a permitir exportar y así me van a poder devolver. Que fue como se salió de la Segunda Guerra Mundial y como salieron todas las instituciones europeas futuras. Y esto fue el plan de los acuerdos de Bretton Woods, ¿vale? Pero ahí solamente estaban los países occidentales. Porque Rusia se convirtió en la próxima amenaza mundial. Entonces a eso no les dio ni un duro. Y eso fue la Guerra Fría. Porque Rusia estaba reclamando su plan Marshall también. Pero los dejaron de lado porque era la siguiente amenaza y fue... Eso demuestra que todas las guerras todo el mundo quiere. Bueno, todo el mundo pierde, menos los suizos que ganan pasta en todas las guerras. Sigamos el pensamiento, sigamos el flujo de pensamiento que estoy. Cuando salieron de la crisis, los alemanes hicieron un plan europeo de inversión muy fuerte, y fue el plan Marshall, y se crearon una serie de instituciones que ahora os las explicaré. Pero los alemanes se quedaron muy traumatizados con un tema, con la inflación. Traumatizadísimos. Y en su constitución prohibieron volver a monetarizar la deuda nunca más. En su constitución. Que por cierto luego obligaron a España a ponerlo en su constitución. Entonces, Alemania es la que manda en Europa y se crea el Banco Central Europeo. La Reserva Federal Americana, su función es apoyar la economía y el crecimiento de la economía. Es la lógica de pensamiento americana. La lógica de pensamiento europeo es contener, controlar. Banco controla la inflación, la estabilidad de precios. Y que a través de la estabilidad de precios vendrá el bienestar y el desarrollo, y el no tener inflación nos volverá un motor muy fuerte. Ese es el concepto del Banco Central Europeo. Por eso el euro es tan fuerte. El euro es una moneda muy fuerte y sobrevalorada, porque el Banco Central Europeo lo hace. Cuando vino la crisis del 2008, ¿qué hizo la Reserva Federal? Inyectar pasta por un tubo en la economía americana. Y la economía americana salió disparada. ¿Cuál fue la receta europea? Control del gasto. Austeridad. Porque estaban obsesionados, y mandan los alemanes y estaban obsesionados con eso. Esto es importante entenderlo porque si estamos tomando decisiones para saber cómo van a reaccionar cada bloque. A nivel europeo, ¿por qué Alemania tiene tanto? Básicamente porque es una industria, su industria es súper mega puntera. Por su industria. Sí. ¿Te parece poco motivo? Sí, pero me refiero que no, la presión que ejerce delante de todos los países es
Pero, ¿qué presión está ejerciendo sobre España? Le está diciendo, oye, si tú quieres que yo te deje dinero, mm, oye, si yo tengo una presión fiscal determinada, tú tienes que tener la misma, como mínimo. Oye, si tú quieres que yo te deje dinero, no permitas que haya economía sumergida por un tubo. Oye, cuando intervinieron Grecia, dijeron, oye, que estás pagando aquí pensiones a gente con 130 años. Limpia tu sistema de pensiones. Que aquí es una casa de señoritas, esto. Es una barbaridad todo el dinero que se está tirando y toda la corrupción. Si quieres que te deje dinero, arregla toda la corrupción de tu economía. Y eso no me parece que sea un mensaje tan gravoso. Porque te voy a dejar dinero. La verdad, yo me refiero a las medidas de austeridad bueno, de recortes de sanidad. Bueno, porque respondía a su mentalidad alemana de cómo se tenía que arreglarla. Dijeron, señores españoles, si quieres que te deje dinero, arregla tu economía y yo te dejo dinero. Arregla tus boquetes en los bancos y yo te dejaré dinero. Pero es absurdo que yo te deje dinero cuando tienes un boquete en la economía porque se va a ir el dinero por el boquete. Sanéate todo, la mierda que tienes aquí montada y yo te dejaré dinero. Y nos escucharon un poco, ¿eh? ¿Eh? Nos escucharon un poco porque a Portugal le apretaron muchísimo más que nosotros. Bueno, aquí hay el rollo de que no se intervino la economía española. Pero aquí en los 3 tíos de negro existieron en España. Lo que pasa es que aquí les dijimos, no os habéis intervenido. Hay 3 señores ahí, pero no. Si no miráis para allá, no los veis. Y son 3 físicamente, de verdad. Uno del Banco Mundial, uno del Fondo Monetario Internacional y uno de la Unión Europea. 3 tíos sentados en el Ministerio de Economía diciendo, a ver, ¿dónde va la pasta? Físicamente, o sea, 3 tíos de verdad, que tienen nombres y apellidos. Cuando Alemania enviaron a los hombres negros, enviaron a 3 tíos físicos. Y dijeron, dame el dinero, dame el listado de los pensionistas. Y yo, este tiene 400 años. Oye, que esto no sé qué. Empezaron a limpiarlo todo. Cuando Tsipras quiso dar el golpe casi a la Unión Europea, decir, pues no, vamos a seguir lo que nos decís. No pasa nada. Esto no es obligatorio. ¿No vais a seguir nuestras recomendaciones? No pasa nada. Le corta el grifo. Al día siguiente la gente iba a los cajeros y no salía, por la ranura esa por donde salen billetes, no salían los billetes. Y la gente miraba por dentro y no habían dentro. Y llamaban que el cajero estaba estropeado y es que el cajero no había dinero. ¿Qué es lo que hubiera pasado en España en 24 horas? En el momento en que cortan el flujo del interbancario, los bancos están dejando dinero entre ellos y en el Banco Central Europeo cada día. Si ese interbancario se corta, los bancos españoles y griegos dejan de tener dinero en 24 horas. Se lo cortaron. Entonces el Tsipras dijo, pues voy a crear un ministerio paralelo. Porque el Ministerio de Economía, donde salía el dinero, había 3 tíos que estaban controlando dónde se iba la pasta. Y bueno, el tío esto lo echaron del gobierno y nunca más se vuelve a hacer. O sea, estos planes no es obligatorio. Te voy a dejar dinero, no es obligatorio. Si no lo quieres, me voy a otro sitio con mi pasta. Pero sí que creo, sí que hubo una lectura de que los planes de austeridad ralentizaron muchísimo la salida de la crisis en Europa. Cuando América salió muy rápido, Europa salió muy lento. ¿Qué ha pasado en la crisis del COVID? ¿Qué ha hecho el Banco Central Europeo? Por primera vez en su historia, ha inyectado pasta. En contra de los tribunales alemanes que están demandando al gobierno por decir que es anticonstitucional que compren deuda. Porque en su constitución lo está poniendo. La única modificación de la Constitución española fue cuando se modificó que España no podía tener déficits fiscales. Fue una cláusula que pusieron, ¿sabéis que se retocó la Constitución? Porque lo pidió Alemania. Entonces, solo es para deciros una cosa, la forma de operar del mercado central europeo y la FED o China son completamente diferentes. Europa siempre primará por una economía estable
estabilidad de precios, controlando el gasto público. Y Estados Unidos hará lo que tenga que hacer. La media de deuda de los países europeos es del 90 y pico, 80%, España está al 120%, Alemania está al 70%. La deuda pública americana es del 200%. O sea, ellos sí que han tirado de beta, pero a saco. Europa, cuando ha hecho ese plan de expansión, lo ha hecho. ¿Cuál es el riesgo? Que ahora lo veremos. Si tú emites moneda y inyectas masa monetaria, tu moneda se devalúa. Y al devaluarse, provoca inflación. Y esta inflación hace perder competitividad a la economía. O sea, cuanta más inflación haya en la economía, pierdes competitividad. Y Europa, controlando esa inflación, ha ganado competitividad. Pero ahora aquí se ha llegado a la conclusión de que ese riesgo no existe. Porque si son los bloques que los Estados Unidos y Europa lo están inyectando masa monetaria a la vez, sus monedas no se devalúan porque son paralelas. ¿Lo entendéis o no? Sí. Si Europa hubiera inyectado masa monetaria y hubiera emitido euros y Estados Unidos no, se habría devaluado el euro y habría habido inflación, mucha más inflación y habríamos perdido mucha competitividad. Pero como se ha hecho por bloques, En este caso, porque el tercer jugador también lo está haciendo, que es China. China no, está haciendo los Estados Unidos. China está aparte y está ahí. Pero que lo está haciendo de grande le va a tocar a Juan también. China lo que está por ver es si peta o no peta. Está ahí por ver. Y ahora, China, ¿qué está haciendo? Está haciendo acopio de materias primas. Por eso, ¿Cómo acabará esto? Pues nadie lo sabe. ¿Vale? Pero es la guerra en la que estamos ahora montados, ¿vale? ¿Entendéis la primera proceso de internalización? ¿Qué es lo que lo paró? ¿Y qué es lo provocado la segunda fase de internalización? Porque estamos en la segunda fase de internalización. Y ahora pararemos y os explicaré las instituciones que salieron después de la Segunda Guerra Mundial, que son las que rigen hoy en día. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods, se acordó crear un banco central, un banco mundial y un Fondo Monetario Internacional y se acordó una serie de reglas internacionales. Básicamente fue el acuerdo de no hacer devaluaciones competitivas. Quiere decir, España tenía un poder y era devaluar la peseta. Cuando evaluábamos la peseta nos volvíamos muy baratos y venían muchos turistas a España, pero perjudicábamos a los países de alrededor. Para evitar que los países hicieran devaluaciones competitivas, para mejorar los productos nacionales artificialmente, se creó el Fondo Monetario Internacional, para evitar que los países jugaran a estas herramientas financieras. Pensar que España, cuando le iba mal la economía, devaluaba la peseta y se volvía todo barato, venían turistas y ganaba dinero. ¿Qué ocurre cuando a España le dicen, qué mecanismo se crea para que los países renuncien a las devaluaciones competitivas? En España, España no puede hacer. ¿Sabéis por qué no puede hacer devaluaciones competitivas? Porque estamos dentro del euro. Para que España entre en el euro, pierde un poder nacional muy fuerte, que es el de devaluar su moneda. Y lo hace a cambio de una cosa. Que